Melanie siempre pensó que su familia era inquebrantable, hasta que una noche descubrió la traición de su esposo con una ex amiga. La abuela, testigo silencioso, la guió hacia una verdad que podría destruirlo todo. Lo que vino después sorprendió a todos. Yo, Melanie, siempre pensé que conocía a mi familia al detalle. Cada rincón de la vieja casa de la abuela guardaba recuerdos de noches cálidas y risas que resonaban en los crujientes suelos de madera. La abuela, estricta y atenta, era el pilar alrededor del cual giraban nuestras reuniones. Siempre mantenía el orden y parecía saber todo lo que pasaba en su casa, incluso cuando creíamos que no escuchaba ni veía. Esa noche, cuando Tom se quedó tarde en el trabajo, decidí quedarme en casa de la abuela. Afuera, las luces de las calles brillaban tenuemente, iluminando la niebla nocturna que se extendía por el porche. El susurro de las hojas y los gritos ocasionales de las aves nocturnas se filtraban por las rendijas de las ventanas, acentuando la extrañeza del momento. La luz de la lámpara de la mesa proyectaba sombras alargadas en las paredes, haciendo que la habitación pareciera más grande de lo que realmente era. Mis ojos vagaban por las habitaciones silenciosas, deteniéndose en cada objeto que guardaba una historia. Las viejas fotografías enmarcadas, con rostros familiares y queridos, las mantas tejidas por la abuela durante largas noches de invierno. Podía imaginar sus manos arrugadas y firmes entrelazando los hilos mientras nos contaba historias de su juventud, de los tiempos difíciles y los momentos felices. Pero esa noche algo no parecía bien. El aire era denso, como antes de una tormenta, y me sorprendía a mí misma notando que mi corazón latía más rápido de lo normal. La nostalgia que normalmente me envolvía al recorrer la casa se mezclaba con una creciente inquietud. Sentía que las sombras en las esquinas eran más oscuras, como si ocultaran secretos que yo no podía descifrar. Suspiré, intentando distraerme, pero la inquietud interna no desaparecía. La sensación de que algo invisible se movía entre las paredes me hacía estar alerta, escuchando cada sonido. El crujido del suelo bajo mis pies sonaba demasiado fuerte, y el tic-tac del viejo reloj en la esquina de la sala me irritaba con su monotonía, como si contara los segundos de una espera interminable. De repente, una ráfaga de viento levantó las cortinas con un movimiento brusco, dejando entrar el frío nocturno y haciendo que una sombra parpadeara en la pared, proyectada por el débil resplandor de la lámpara. Un escalofrío recorrió mi espalda, erizando la piel de mis brazos. Por un instante, me quedé inmóvil, conteniendo la respiración mientras trataba de escuchar algo más que el latido acelerado de mi corazón. Me acerqué a la ventana, con la esperanza de calmarme viendo el exterior, pero la niebla parecía más espesa y opaca, como si se hubiera convertido en una muralla que aislaba la casa del resto del mundo. Los ruidos de la casa, que alguna vez fueron un consuelo, ahora eran una sinfonía inquietante. El rechinar de la madera, el susurro del viento que se colaba por las rendijas y el goteo de la llave mal cerrada en la cocina se combinaban en una orquesta que amplificaba mi sensación de soledad. Era como si la casa misma quisiera contarme algo, un secreto antiguo que llevaba guardado demasiado tiempo. Una sombra más profunda, como la silueta de una figura, pareció moverse al fondo del pasillo. Parpadeé varias veces, diciéndome que solo era un juego de luces, un truco de mi imaginación, pero el temor en mi pecho no se desvanecía. Tarde en la noche, el silencio de la casa fue roto por una risa apagada, y mi corazón se aceleró. Me levanté de la silla donde estaba sentada pensativa y me dirigí al pasillo, tratando de moverme sin hacer ruido. La risa venía de la sala de estar, amortiguada por la penumbra. A la luz de una pequeña lámpara que salía de la habitación contigua, vi cómo las sombras oscilaban y dibujaban formas extrañas en el viejo papel de las paredes. Me acerqué a la puerta, desacelerando los pasos para evitar que la madera crujiera bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que su sonido podía escucharse desde la habitación contigua. Al asomarme, los vi. Tom estaba sentado, ligeramente girado hacia Kate, mi ex amiga, con quien perdí el contacto hace años,
Ella reía, tocando suavemente su brazo, y él le respondía con una sonrisa que hacía tiempo no veía en su rostro. Los segundos parecían estirarse eternamente mientras observaba la escena en silencio. Estaban sentados demasiado cerca, y había algo implícito entre ellos. Sus cabezas casi se rozaban al hablar, y el aire a su alrededor parecía cargado de electricidad. Me quedé quieta, pegada a la pared fría y escondida en la sombra, intentando permanecer invisible. La luz suave de la lámpara llenaba la sala, y su calidez contrastaba con el frío terror que se apoderaba de mí. Mi mente se rehusaba a aceptar lo que veía. La escena que se desarrollaba ante mí era imposible e increíble. La ira surgió de repente, oprimiendo mi pecho y haciendo temblar mis manos. Recordé las noches en las que me sentía sola y desorientada, buscando en él la seguridad que ahora parecía ofrecer a otra persona. La imagen de Tom riendo y relajado, tan diferente de la versión que yo conocía, me trajo una mezcla dolorosa de furia y decepción. Pero tras ese instante de rabia, llegó el miedo. El miedo de entender que lo que consideraba seguro e inmutable se estaba desmoronando ante mis ojos. Intenté convencerme de que solo estaba imaginando cosas, que esa cercanía era un producto de mi mente traicionera. Pero la risa de Kate y la forma en que Tom la miraba decían lo contrario. Se me formó un nudo en la garganta, y la respiración se volvió pesada. Retrocedí un paso, sintiendo que la casa misma se volvía más pequeña, más opresiva, como si quisiera atraparme en el momento. Cada rincón de esa sala que antes me traía consuelo ahora era testigo de una traición que me golpeaba con la fuerza de un huracán. Las viejas fotos, las mantas de la abuela, todo perdía su significado bajo la sombra de la realidad que estaba presenciando. Me quedé allí, paralizada, debatiéndome entre irrumpir y enfrentar lo que veía o escapar para no enfrentarlo nunca. Pero la parálisis del miedo y la traición me mantuvo pegada al suelo, observando cómo se desmoronaba mi mundo en silencio. Los pasos de la abuela, suaves y familiares, sonaron en la planta baja, rompiendo el silencio tenso que envolvía la casa. Sonaban firmes, pero había en ellos una cautela, como si supiera que podía encontrarse con algo para lo que no estaba preparada. El golpe de sus tacones sobre las tablas de madera resonó en mi pecho, intensificando la tensión que me cortaba la respiración. Pasó junto a la habitación donde estaban Tom y Kate, y su conversación se interrumpió, como si también ellos hubieran oído los pasos que se acercaban. Por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Los vi tensarse, sus sonrisas desvanecerse mientras la realidad los alcanzaba. Vi cómo la abuela se detenía en la puerta, su mano descansando en el marco, y sus dedos temblando ligeramente. A la luz tenue de la lámpara, su rostro estaba iluminado de tal forma que parecía que ya sabía la verdad, aunque aún no hubiera pronunciado una palabra. El aire se volvió aún más pesado, como si la casa entera contuviera la respiración, esperando el desenlace de esa noche que parecía no tener fin. Cuando su mirada se cruzó con la mía, estaba llena de comprensión y dolor. En sus ojos, tan familiares y siempre acogedores, ahora se reflejaban desilusión y tristeza. La abuela, que había sido el pilar de tantas historias, se veía reducida a una figura quebradiza, enfrentándose al peso de un secreto que nunca debió ser parte de nuestra vida. Nos quedamos paradas, separadas por unos pocos pasos, pero sentía esta conexión silenciosa que nos atravesaba a ambas. El silencio entre nosotras hablaba más fuerte que cualquier palabra, cargando sobre mí el peso de la verdad. La abuela, con sus arrugas marcadas y su cabello canoso recogido en un moño que apenas podía mantener su forma, se veía vulnerable, y yo sentí una mezcla de culpa y protección por ella. En ese momento, comprendí que la abuela sabía todo lo que había pasado en su casa. Ese conocimiento parecía corroerla lentamente desde adentro, atravesando su corazón endurecido por los años de cuidados y sabiduría. Sus ojos me hablaron de noches en vela y de secretos guardados bajo el manto de la familia.
No apartó la mirada hasta que se desvaneció por el pasillo, con la espalda erguida pero con un temblor en su caminar, dejándome en un vacío lleno de palabras no dichas y amargura. El eco de sus pasos se fue apagando, dejando tras de sí un silencio roto solo por el tic-tac monótono del reloj. Tom y Kate seguían sin moverse, como estatuas que apenas respiraban, y yo sentí como la rabia y la tristeza se entrelazaban en mi pecho. Al día siguiente, me senté en una habitación vacía donde cada esquina parecía una sombra de los eventos nocturnos. La luz que entraba por la ventana era fría e indiferente, y el silencio pesaba sobre mí, recordándome mi soledad. Sentía cómo el peso de lo ocurrido llenaba el espacio, inmovilizándome en la silla como un cemento que me apresaba las muñecas. Los pasos de la abuela apenas se oían, pero los reconocí al instante. Eran tan firmes como la noche anterior, pero ahora mostraban una cierta lentitud, como si cada nota fuera una decisión meditada. Se detuvo a mi lado, sin decir una palabra, y su presencia se convirtió en una fuente repentina de calor que tanto me faltaba. Puso con cuidado su mano arrugada sobre la mía, y ese simple gesto penetró hasta lo más profundo de mi ser, como si rompiera las murallas levantadas alrededor de mi dolor. Miré a la abuela y vi en sus ojos algo que no se podía expresar con palabras: comprensión, fortaleza y un apoyo incondicional. Las profundas líneas en su rostro, esculpidas por años de preocupaciones y privaciones, ahora parecían símbolos de su sabiduría. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo suavemente. Su voz era firme, pero no dejaba lugar a dudas. En ese susurro no había juicio, solo una invitación a la verdad y la determinación. Con esas palabras entendí que había llegado el momento de tomar una decisión. Ya no podía esconderme. El miedo que me había retenido cedió ahora a una voz interior que me recordaba mi dignidad y mi derecho a la verdad. Eso podía significar el fin de lo que consideraba mi familia, pero sabía que para encontrar la libertad, tenía que enfrentar las consecuencias de frente, aunque fueran dolorosas y devastadoras.